Número 10. MV Mol. Cuando las fuerzas de la naturaleza y la negligencia humana se combinan, el resultado no puede ser bueno. Y cuando esos factores tienen lugar en la navegación, los daños pueden ir más allá de las pérdidas materiales o humanas. El buque portacontenedores MV Mol Comfort, operado por la compañía Mol Lines, se partió en dos, hundiéndose posteriormente a unos 370 kilómetros de la costa de Yemen y unos 1.300 kilómetros de Mumbai. En su último viaje, el Mol Comfort iba cargado a medias. Llevaba 4.382 contenedores, suficiente para que su desconocida carga fuese la mayor pérdida de la historia. El 17 de junio de 2013, cuando navegaba a 370 kilómetros de la costa de Yemen, en mitad de un temporal del que, según los expertos, podía salir sin problemas, se partió por la mitad. El naufragio fue lentísimo, televisado, como a cámara lenta. Se prolongó casi un mes, hasta el 11 de julio. La tripulación fue rescatada por otro buque contenedor mientras los dos trozos de barco se separaban y seguían navegando por su cuenta, cargados de contenedores. Número 9. MV Rena. El 5 de octubre de 2011, este barco portacontenedores encalló en un arrecife en las costas de Tauranga, causando el peor accidente marítimo de la historia de Nueva Zelanda. Además de ser destruido por el fuerte oleaje, causó daños en la flora y la fauna, con la pérdida de un gran número de animales, debido al derrame del petróleo que transportaba. El vertido del petróleo fue propagado rápidamente por las olas, lo que afectó a la bahía de Plenty y las costas de Tauranga, causando la muerte de unas 2.000 aves. Inmediatamente tuvo que ponerse en marcha una costosa labor de limpieza para eliminar el petróleo y los residuos químicos de varios contenedores que transportaba la nave. Las razones de este hecho se atribuyen al deficiente mando de la nave por parte de la tripulación al dirigir al carguero directamente hacia un arrecife donde encalló, siendo víctima del furioso oleaje de una tormenta que se perpetuó en la zona por varios días. Sin embargo, al momento del incidente, salvo la oscuridad de la noche, no había tormenta ni condiciones meteorológicas que fuesen adversas a la normal navegación de un buque, lo que evidencia el error humano en el negligente gobierno del Rena. Número 8. Colisión entre dos portacontenedores. Un portacontenedores de Maersk y otro de la MSC colisionaron en el puerto del Callao, en Perú. El momento fue captado por trabajadores del Muelle 5, operado por APM Terminals. En el vídeo se escucha a los trabajadores asombrados al ver la maniobra en la que se ve a los remolcadores intentando separar a ambas embarcaciones a fin de evitar daños en sus estructuras. Según los datos obtenidos, se trató de las naves Laura Maersk y MSC Suba B las que se vieron envueltas en el accidente. Tras el incidente, se pudo constatar que en la proa del Laura Maersk y en la popa del MSC Suba B solo eran evidentes daños menores debido a la fricción. Número 7. MV Alba Star. El 3 de octubre de 2002, el buque portacontenedores MV Alba Star, de 41.570 toneladas de peso muerto, con capacidad para 2.987 contenedores, embistió a velocidad de crucero contra un acantilado de 100 metros de alto en la costa sudoriental de la isla griega de Zante, encajando el bulbo y 25 metros de la sección de proa en las rocas. La causa del accidente fue un error humano, un fallo en la navegación durante la noche, según determinó posteriormente la comisión de investigación. Número 6. David contra Goliat. Esta vez fueron las inclemencias del tiempo las que causaron que estos dos barcos colisionaran en el puerto de Shenyang, al este de China. Los fuertes vientos provocaron que un pequeño buque portacontenedores chino perdiera totalmente el control y acabara chocando contra un buque extranjero de un tamaño mucho mayor que estaba estacionado en el puerto. Una parte de la proa del gran carguero sufrió daños en el accidente, pero el que se llevó la peor parte fue el barco más pequeño, ya que varios de los contenedores que transportaba cayeron al agua.
Afortunadamente no hubo ningún herido en el choque, pero la caída al agua de los contenedores supuso una gran pérdida económica para la empresa gestora del buque. Número 5. Colisión contra una grúa. Un buque portacontenedores de la naviera OOCL provocó el colapso de una grúa en el puerto de Kaohsiung, en Taiwán, sin que se produjeran heridos de consideración. Unos instantes antes de producirse la caída de la grúa, un buque portacontenedores que viajaba sin carga a bordo fue visto aproximándose de forma peligrosa al muelle hasta que golpeó la grúa. En el vídeo se observa cómo el buque pasa lentamente en paralelo al muelle, rozando a otro buque que estaba atracado y provocando de esta manera su contacto con la grúa. A pesar de la espectacularidad del accidente, las consecuencias personales del mismo fueron mínimas. Un trabajador fue atendido en el hospital por una herida en el brazo, mientras que otros 2 fueron rescatados de entre los restos de la grúa, aunque sin heridas. Número 4. Choque entre 2 barcos. Según los investigadores, el oficial de guardia a bordo del buque tunecino Ulisse estaba hablando por teléfono, mientras que el oficial de guardia en el portacontenedores Virginia no atendió las alarmas del radar. Esto provocó la colisión entre los 2 barcos en el mar Mediterráneo cerca de Córcega. Después de la colisión, el casco del portacontenedores Virginia se rompió. Como resultado, se informó de un derrame de petróleo que llegó a alcanzar las playas de Córcega. Según las estimaciones, los 2 barcos sufrieron daños valorados en 13,5 millones de euros. Además, la operación de limpieza de las aguas costeras se estimó en unos 10 millones de euros. Número 3. Colisión entre 2 portacontenedores. El portacontenedores Hapag-Lloyd-Tolten, de 299 metros de eslora y 45 de manga, chocó al Hamburg Bay durante una maniobra en el puerto de Karachi, en Pakistán, tras lo cual perdió 21 contenedores que cayeron al agua. La colisión se produjo cuando la nave, de 8.000 contenedores de capacidad, se aproximó al muelle, impactando contra el buque de APL de 6.350 contenedores que se encontraba amarrado y descargando. Los contenedores hundidos transportaban automóviles de lujo y mercancías de alto valor económico. Debido a este accidente del Asia Port Terminal Limited, filial de Hutchison Ports en Pakistán, debió suspender sus operaciones hasta que los contenedores que cayeron al agua fueron retirados y depositados en tierra. Número 2. Barco contra tren de remolque. Las mulas o trenes de remolque en el Canal de Panamá son locomotoras que ayudan a conducir grandes barcos a través del canal, evitando que golpeen y dañen el canal. Sin embargo, en este caso, un tren de remolque se convirtió en víctima cuando un portacontenedores casi lo aplasta mientras era guiado en una de las esclusas de agua del canal. Por suerte, nadie resultó herido en el accidente, pero la mula no tuvo tanta suerte y acabó realmente dañada. Número 1. Portacontenedores contra grúa. Este espectacular accidente ocurrió en el puerto de Busan, Corea del Sur, cuando el portacontenedores Milano Bridge de la naviera One Line golpeó con su popa una grúa STS y la derribó. Cuando el barco giró a la derecha, su voladizo de popa fue más allá del borde del muelle e impactó contra los soportes de la grúa, haciendo que se desplomara como si fuera de hojalata. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad pese a lo espectacular del accidente. Solo el operador de la grúa que se derrumbó terminó con un tobillo roto después de escapar antes de que la grúa gigante colapsara.